Muy buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señoras y señores diputados del Congreso. Hoy he venido a este plenario no a pedir indulgencia y menos a pedir clemencia. He venido a exigir un respeto irrestricto de mis derechos como ciudadano costarricense. Para eso voy a hacer una breve explicación sobre cómo algunas actuaciones del Ministerio Público costarricense han afectado en los últimos 20 años la política y la estabilidad y la gobernabilidad correcta de este país. Empezaré con el oprobioso caso de la detención del señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, secretario general de la Organización de Estados Americanos, detenido por más de 19 meses por el Ministerio Público y que hoy se encuentra en libertad, libre de cualquier tipo de responsabilidad por un señalamiento del Ministerio Público. Perdimos al ciudadano que tenía el mayor cargo o que ostentaba el mayor cargo internacional gracias a un mal procedimiento del Ministerio Público. Después, en una clara violación del artículo 295 del Código Procesal Penal, la Asamblea Legislativa procede de manera inconsulta a destituir al Contralor General Alex Solís Fallas sin que se le siguiera debido proceso y terminara absuelto de toda pena de responsabilidad en fase preparatoria donde ni siquiera se debería haber revelado su nombre. También una acusación severa de violación sobre un magistrado de la República, el señor Óscar González Camacho, destituido por esta Asamblea Legislativa, que fue absuelto recientemente, y la detención de una serie de figuras de alcaldes y otros personajes de la política costarricense que han terminado simplemente en escándalos meramente políticos y que no han... Y lo que han generado son responsabilidades civiles, penales, pero lo más lamentable son escarnios, oprobios, sufrimiento familiar, personal y emocional para las personas que las viven. Son algunos de los errores. Y el más reciente error, la detención de un joven, no sé su nombre, pero simplemente fue titulado por el Ministerio Público, detienen hijo de Carlos Avendaño, diputado electo de Restauración Nacional, y al día siguiente fue puesto en libertad por un juez señalando que no había absolutamente ningún delito. ¿Existe o no instrumentalización del Ministerio Público en el tema de la política nacional? Es un tema que debe debatirse, es un tema que debe estar presente cada vez que se insinúe de manera maliciosa el nombre de cada uno de nosotros dentro de los estados judiciales. Tenemos que mantener un absoluto resguardo de nuestros derechos fundamentales y para eso Costa Rica en la administración Chinchilla Miranda aprobó en el año 2011 la Ley de Protección de Datos de los Habitantes. Casi nadie la conoce, casi nadie la utiliza y especialmente don Edgardo Araya, que la desconoce por completo al haber revelado información secreta de mi expediente penal, violentando el artículo 295 del Código Procesal Penal, que le impide hacer públicos estos pronunciamientos, aludiendo a una jurisprudencia de la Sala Constitucional completamente errada, sino que más bien el Ministerio Público ha sido condenado en más de 10 ocasiones, y la última en el voto 2011-6431, en donde le obliga a mantener el secreto del procedimiento preparatorio. Eso incluye el tratamiento del nombre de la persona que se encuentra ahí incluido. Es prohibido de acuerdo a la Sala Constitucional y le fue ordenado en esa sentencia al Poder Judicial que se giraran los lineamientos respectivos para que se actualizaran los sistemas de almacenamiento de datos de las personas para no contravenir el honor y la dignidad de cada uno de los seres humanos, y en atención a esta ley que le faculta al ciudadano a exigirle a quienes guardamos bases de datos de información la veracidad y la exactitud de la información que ahí se resguarda. Es así como, incumpliendo las circulares de la Corte Suprema de Justicia
y en desatención de los votos reiterados de la Sala Constitucional que han hecho que el Ministerio Público y el Poder Judicial tenga que erogar cientos de millones para resarcir el honor de una gran cantidad de personas, la Fiscalía en el año 2015 le revela al periódico La Nación que el señor Johnny Araya Monge figuraba como imputado en una causa por el delito de malversación de fondos. En un ejercicio responsable, la periodista Mercedes Agüero hace el fairness con el señor Araya Monge y le dice que se encuentra completamente equivocado. El señor Araya Monge envía una nota al Ministerio Público de Costa Rica, no llama por teléfono, no hace ninguna maroma, sino que por escrito solicita que se le resguarde su integridad y que se le diga cuál es su situación jurídica, y se hace una revisión total y absoluta del expediente, y desde el año 2012, oiga usted, esto fue en el 2015 cuando don Johnny se prestaba a hacer o corría para ser alcalde por San José. Desde el año 2012 el organismo de investigación judicial había descartado la participación de don Johnny Araya en los hechos denunciados. Pero más aún, la propia persona denunciante había acudido a la Fiscalía de Corrupción a decir que se había equivocado y que don Johnny Araya no era la persona responsable del hecho punible. Pero más aún, de previo a que el señor Araya hiciera esta solicitud de aclaración, en ejercicio de mis competencias en ese momento como subjefe del Ministerio Público, se pidió un informe a la fiscal instructora del caso, la cual lo emite mucho tiempo antes de la constancia y es clara, contundente, enfática y categórica en decir que Johnny Araya es denunciado, mas no es imputado por parte del Ministerio Público. Eso es una gran diferencia peyorativa, es una carga peyorativa muy importante ser denunciado o ser imputado de cargos. Aquí hay personas que han sufrido y que vienen sufriendo penas de banquillo por la inactividad, por la displicencia, por la negligencia de funcionarios del Ministerio Público, uno, de no resolver las causas a tiempo, y dos, de desobedecer las órdenes de la Sala Constitucional para que las bases de datos se encuentren actualizadas. Dentro de ese mismo orden de ideas y de la valoración que yo he hecho, que esto tiene connotación política y de una instrumentalización de la Fiscalía, yo no creo, y nunca, por el agua que ha pasado debajo de este puente, yo no creo en esas figuras mesiánicas que vienen a componerlo todo, como ha sucedido en el pasado y como ha sucedido especialmente en el Ministerio Público. Yo he sobrevivido a 4 fiscales generales, ahora ya no trabajo para el Ministerio Público, pero sí es de especial interés saber cómo este hecho que acaeció en el 2015 fue puesto en conocimiento del propio fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, y se decide que ni siquiera había mérito para abrir una causa, y no es sino hasta que don Johnny Araya logra reincorporarse mediante un recurso de amparo al Partido Liberación Nacional y anuncia que se suma a la campaña política del candidato en ese entonces, Antonio Álvarez de Santi, que aparece una denuncia que ya se había planteado de 2015 por tráfico de influencias, que obliga a que esta persona, que es un actor político importante, que obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia de alcalde por la provincia de San José, a retirarse de no participar en la campaña política de don Johnny Araya. Pero siguen las campañas de injerencia en la vida política costarricense. Y voy a usar un ejemplo muy reciente. En el mes de noviembre, el diputado Otto Guevara fue detenido en plena vía pública por agentes del organismo de investigación judicial. Pasa de un 8% de aceptación de voto popular a terminar en las elecciones nacionales en un 1%. Una detención que es altamente cuestionable, investigando un hecho que ya había sido conocido por la sala de casación penal y ya había sido valorado por otros fiscales. Una detención, oigan ustedes, de un miembro de un supremo poder en un supuesto que los que son abogados saben no procede, directamente a un candidato presidencial como el señor Guevara Good. Y para colorario, yo que me he dedicado en estos 4 meses que me encuentro suspendido
he visto cómo algunos analistas políticos también han analizado algunas derrotas, sobre todo de algunos candidatos que se apuntaban como favoritos. Podemos ver que como poco antes del 4 de febrero de este año se cita a indagatoria al expresidente Óscar Arias Sánchez por el caso de Cruzitas, hecho acaecido en el año 2008. O soy yo que no sé de derecho, o el delito de prevaricato prescribe a los 6 años. Yo no estoy defendiendo a nadie y no vengo a defender a ningún partido político. Simplemente vengo a decir que he cumplido fielmente con mi cargo y si cumplir con mi cargo me traerá consecuencias legales, estoy con la mejor y mayor disposición de enfrentarlo. He sido objeto de señalamientos muy fuertes por parte de miembros del plenario legislativo, específicamente por parte del diputado Otón Solís Fallas, que ha dicho que por compadrazgos y por amiguismos he llegado a ser magistrado de la Sala de Casación Penal, olvidándose de don Otón, que fui ministro del señor presidente, de don Luis Guillermo Solís Rivera, y viceministro de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, pero más aún en 2 ocasiones consecutivas declarado el mejor funcionario público de Costa Rica, tanto por la UCAEP como Cadexco y también por la sociedad civil. Y para que no faltara más, dentro de lo que le presenté a la Comisión de Nombramientos, fui designado con el premio Luis Paulino Mora Mora como el mejor funcionario judicial del año 2015, premio que no pude recibir porque ustedes me honraron con el nombramiento de magistrado y no se estila en la Corte que los magistrados recibamos premios. Pero esa distinción fue siendo fiscal del Ministerio Público. Yo creo que usted, miembro de la Comisión de Nombramientos, que me ha atacado tan fuertemente, que estuvo ahí, tuvo la oportunidad de haberme vetado y de haberme sacado de esa línea, pero sin embargo se ha dedicado desde la tribuna que le da su curul a atacarme consuetudinariamente y afectar y minar mi credibilidad ante la opinión pública costarricense, y esto me coloca en una abierta desventaja, no solo frente a la opinión pública, sino que también frente a los jueces de la República que sienten esa presión que se ejerce por parte de un diputado de la República al señalar abiertamente, como lo ha hecho don Otón Solís, como lo hizo Edgardo Araya en sus spots publicitarios a través de Twitter, pidiéndome la renuncia y diciéndome otro montón de barbaridades. Lamento mucho que no resultara electo presidente y la votación que sacó, pero lo cierto es que esto ha provocado que se haya dado una celeridad impresionante por las activaciones de la diputada Patricia Mora y los constantes llamados de los diputados de la Asamblea Legislativa al Poder Judicial para que en las causas en las que aparezca Celso Gamboa se les dé trámite expedito. Y se ha pervertido a la opinión pública diciendo que yo he interpuesto recurso tras recurso para recusar a todo el mundo. No, lo único que he hecho es que precisamente los otros 4 magistrados que comparecieron ante la comisión que investigaba los créditos bancarios están siendo investigados junto conmigo, solo que a mí se me ha separado de la causa y la investigación contra ellos no termina. Y más aún, el presidente de la Corte entra en pánico cuando Otón Solís le señala que participó en el nombramiento de su ex esposa para ser juez de apelación y que le había dado un puesto dentro de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso hace que inmediatamente la gente corra, quienes sabían de nuestra amistad o quienes sabían de nuestra relación, sorprendentemente vemos un distanciamiento, eso lo entenderá solo este señor, pero al final se desprende que precisamente, robándome unas palabras del diputado Jorge Rodríguez, los amigos abundan o están muy presentes cuando hay inmensidad y cuando están los problemas se cuenta con los dedos de una mano. Y no lo quería para que me protegiera, sino que simplemente para que cumpliera su deber constitucional de, al ser investigado junto conmigo, se inhibiera de conocer las causas disciplinarias por las cuales juzgan a Celso Gamboa. Estoy solicitando el respeto a los derechos fundamentales. No es posible que coimputados
en la misma causa me estén juzgando y estén poniendo los pies en el acelerador para por ninguno de los hechos a los cuales arriba a la conclusión la comisión que investigó los créditos bancarios, y eso me tiene muy feliz y era una oportunidad inmejorable para aclarárselos a ustedes, sus señorías, de que no hubo responsabilidad luego de seguir el debido proceso, de que yo incurriera en alguna incorrección de las cuales fueron señaladas en el informe aprobado por este Congreso. Se me ha denegado consuetudinariamente el acceso a la justicia, se me han cerrado las puertas, he visto cómo personas, repito, con poder político han señalado que es urgente, de inmediato, la revocatoria de mi nombramiento, al punto que puedo leer en declaraciones en el diario CR Hoy, manifestaciones del diputado Julio Rojas Astorga, donde dice que no hace falta proceso jurisdiccional, que debo ser destituido de una vez. No estamos en Venezuela, señores, estamos en el país con la democracia más robusta de América Latina, en donde se debe respetar el debido proceso. Estas situaciones me han preocupado y me ha preocupado la injerencia de algunas y algunos diputados dentro de los procesos que ahí se siguen, y por eso he señalado que hay hechos que tienen connotación política, que están afectando directamente las causas en las cuales se investiga a Celso Gamboa. Por menos de esto se le ha dado asilo político a una gran cantidad de personas en otros países. No puedo seguir, o debo seguir con mi discurso señalando cómo convenientemente algunas figuras que hoy son de la política nacional, específicamente el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien firmó junto conmigo en diciembre del 2016 la desestimación en favor del candidato presidencial Carlos Alvarado y luego se jubiló, se sumara ahora como garante de la ética junto con Otón Solís Fallas en el partido Acción Ciudadana. No encuentro yo esa correlación como una persona que es un activista político, garante de la ética, que juzgó al candidato presidencial, hoy esté en su equipo de campaña y que aparezca hoy sí y mañana también señalando los errores y defectos de Celso Gamboa en una persecución abierta por no haberlo apoyado en sus intenciones de optar por la presidencia de la Corte, y sepa usted qué otro resentimiento más pueda tener este señor. Esto, por supuesto, ha generado un distanciamiento muy serio con el presidente de la Corte, que al verse increpado no ha logrado o no ha reaccionado de la mejor forma, ha decidido aislarse y, repito, ha trasladado todos esos señalamientos hechos por el sector político costarricense que se encuentra aquí hacia mi persona, al punto tal que es ridiculizado casi todas las mañanas en programas de televisión. Pero lo que me trae aquí, repito, no es pedir clemencia ni indulgencia. Yo no vengo a decir cómo deben ustedes votar un informe legislativo, no. Es que Costa Rica suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos no es solo para proteger los derechos de las minorías, y tampoco sirve para proteger la libertad de prensa. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 8, también señala que los países que la han suscrito tienen derecho a un juicio justo en materia civil, en materia disciplinaria, en materia penal y en materia política. Y por eso es que yo hice la observación de previo a esta asamblea, que me parecía absolutamente impropio que sin que se leyera el informe que la señora diputada secretaria ha leído, ya diputados de este Congreso hubieran adelantado criterio sobre cómo iban a disponer de la suerte de la inmunidad o no de Celso Gamboa. Esto es violatorio del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos,
que muchos han celebrado por las recientes sentencias que se han dado ahí. Y esto ha sido irrespetado por una gran cantidad de miembros del Congreso que son acorralados por miembros de la prensa y les queda mucho más cómodo decir, sin haber escuchado, que le van a levantar la inmunidad a Celso Gamboa, y otros, sin mayor reparo también, sin conocer las causas, que me quieren despedir. Esos adelantamientos de criterio son juicios de valor que atentan contra el debido proceso, que por supuesto yo como abogado he venido documentando y estoy aquí para venirlos alegándolos personalmente, y he traído testigos de honor, no solo mi abogada, que es mi hermana, sino que también a la licenciada Ligia Arias, la jueza encargada de juzgar los casos de corrupción más grandes en este país y que se ha sumado como testigo el día de hoy, que sabe que primero no existe ningún delito que perseguir en la causa por la cual me acusa el Ministerio Público, y que también está claro de que esta presión que están haciendo los miembros del Congreso sobre el Poder Judicial es sumamente dañina, interfiere con el principio de división de poderes, y yo exijo, no vengo a pedir, exijo respeto a mis derechos fundamentales. No se metan, señoras y señores diputados, en los procesos judiciales en los cuales están en curso en el Poder Judicial. No se vale la mano peluda en los procesos judiciales. Pidan cuentas a nivel político cuando quieran, pero no pidan determinadas sentencias en favor y no exijan a los tribunales de justicia las condenas de X o Y personas. Respeten a la democracia más sólida de este país y no lo hagan como lo han venido haciendo y lo han venido desmeritando. Finalmente, quiero decir, como un tema que alegaré en el juicio que espero se realice pronto, que el tipo de tráfico de influencias no se incumple o no se da dentro de lo generado al señor Johnny Araya, ni en las convenciones internacionales firmadas por Costa Rica, ni tampoco en el tipo penal que prevé la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública. No es otra cosa más que una acusación temeraria de... Recordemos que en este momento se juega el puesto de la Fiscalía General y hay personas con grandes atestados que están concursando por el puesto, y ya los medios de comunicación tienen a sus personas favoritas, y esto es un tema sumamente importante a considerar que me hace a mí pensar y me deja con la suma tranquilidad de que en caso de que ustedes me permitan enfrentarme a un tribunal de justicia, a Emilia Navas Aparicio, le voy a demostrar a cualquier tribunal de derecho de este país que ni Johnny Araya ni Celso Gamboa son traficantes de influencias, y que esta acusación carece de cualquier tipo de fundamento fáctico y jurídico. Voy a cerrar mi disertación invitándolos a votar como corresponde, porque yo soy el más interesado en dar la cara a Costa Rica, en dar la cara a este país, para que después todos los oprobios, los insultos, las descalificaciones que he sufrido como magistrado, como ser humano, que ha sufrido mis hijos y las personas que me quieren, sean resarcidas por el Estado costarricense en su momento. Voy a leer simplemente una carta que está en el expediente principal, que fue una de las que no hizo pública don Edgardo, únicamente hizo pública las llamadas telefónicas a don Marvin Atencio y a Juan Luis Jiménez Zúcar, casi poniéndoles un cuchillo en la garganta para que votaran afirmativamente el dictamen. Pero esta manifestación, que consta en el expediente, en el folio 35, que yo sí puedo revelar porque es mi expediente y yo soy el titular del derecho, es rendida por el propio denunciante. Oigan ustedes, en fecha 28 de noviembre de 2012 ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Me he dado cuenta que el señor Johnny Araya no es responsable de los hechos. Mi intención nunca ha sido señalarlo como responsable. La información que me ha sido brindada me hizo
llevar a una conclusión equivocada. Esto está en el expediente del Ministerio Público desde el 2012. ¿Qué es esa vagabundería y displicencia de tener a una persona sujeta a un proceso penal en condición de imputado cuando la propia persona que lo denuncia viene y dice que se equivocó a la hora de denunciarlo y aparece en un libro informático cuya información por ley es prohibido revelar, se la facilitan al periódico La Nación y precisamente se le debe extender esa aclaración al señor Araya para no mancillar su integridad como ser humano? Pedí la inhibitoria de algunos diputados porque dentro de la fórmula de la candidatura, por ejemplo, venía su esposa, señor presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, y para transparentar aún más esto, porque soy yo el más interesado en que Costa Rica conozca de mi inocencia, que esto se resuelva a la mayor brevedad, pero sí no podía irme sin hacer una relación cronológica de los desaciertos que ha tenido el Ministerio Público a lo largo de los últimos 20 años y de cómo, no fue como dijo un experto ahí en política, no vi venir a Fabricio, y de cómo hubo participación directa de actores externos a la campaña electoral que tuvieron incidencia eventualmente. Eso tendrán que medirlo los analistas políticos en los resultados de la elección nacional. Así las cosas, señoras y señores diputados, sin mayor tipo de contemplación, estoy de acuerdo en enfrentar un juicio de reproche, en demostrar mi inocencia ante cualquier estrado judicial, pero les exijo, reitero, les exijo abstenerse de emitir opiniones sobre mi culpabilidad o no, porque esto es violatorio de la Carta Fundamental de Derechos Humanos suscrita por Costa Rica. Así como celebramos algunos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que respetar la Carta completa, y la Carta completa obliga al control político a abstenerse de emitir juicios de valor sobre procesos judiciales. No vengo a pedir ni a mendigar derechos, vengo a exigir que me sean respetados. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas, por su atención, señor presidente y señora secretaria.